Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor, que hoy sea un día espectacularmente bendecido, porque hoy recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él dio por nosotros en la cruz. Ese sacrificio que esperamos no quede en vano, que nuestro corazón esté dispuesto sí a recordar ese momento tan especial hoy que se celebra pues los misterios dolorosos. Bueno, Moniquita, ¿cómo estás hoy? Cuéntame pues cómo está tu corazón, cuéntame de ti, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Interesante canción, estoy muy bien, sí, gracias. ¿Y tú? No, muy bien, Moniquita. Tuve anoche una situación muy particular. Tuve reflujo, se llama reflujo, y entonces, pero obvio que no me di cuenta, estaba durmiendo y es la primera vez que me pasa eso, donde me quedé sin respiración, pero fue tremendo, porque pues lógico, Mónica se levantó muy asustada eh, y, y bueno, pude ¿Te respirar. ahogaste? Sí, me ahogué mucho, mucho. No, fue la primera vez que me pasa eso en mi vida. Y entonces, pues, le dije ya después a Mónica que se tranquilizara un poquito, pero hice un cuestionamiento y es realmente uno no tiene la vida comprada. Per- Perfectamente uno puede ya entregarse al Señor, porque yo le preguntaba a Mónica, bueno, ¿y tú qué harías en este caso, Mónica? Si yo me hubiese ahogado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué harías tú? O sea, una cosa es que uno se atore, ¿sí? Otra cosa es que de pronto uno tenga una cuestión por de pronto un ahogamiento sencillo, ¿no? Pero ya cuando uno tiene, es más profundo, ¿qué haría uno como persona de pronto? Y le decía, bueno, Moni, ¿qué pasaría? Uno no tiene la vida comprada. Realmente todos los días, por eso lo digo, es una oportunidad que Dios nos da para crecer en su amor. Todos los días. Y nos da esa oportunidad. Y qué bueno que se haya dado eso, porque también me hace reflexionar sobre el valor de la vida. La vida es muy linda. Pero cuando uno está en Cristo Jesús, de lo contrario, eso es una amargura, eso es un infierno, como muchos dicen, este es el infierno. La vida es muy linda. Entonces, por eso recibamos hoy la presencia del Espíritu Santo, para que Él nos hable lindo, nos hable de nuestro corazón, nos llene de esperanza y podamos romper cada vez más esa naturaleza carnal que nos quiere aferrar al mundo. Nosotros no somos de este mundo, tú no haces parte de este mundo. Entonces, invoca a la Santísima Trinidad para que tú en este momento hagas parte del reino de los cielos, pero hazlo con fe. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre Celestial, por este momento tan lindo que tú nos das, un momento maravilloso, un momento para crecer en tu amor. Gracias, papá, porque todos los días son una oportunidad linda de estar en ti. Todos los días son una oportunidad de acercarnos cada vez más al amor verdadero y no al amor carnal. Cada vez tenemos esa oportunidad de romper con nuestra forma iracunda, tal vez, nuestra forma dominante, y aprender a tener tu autoridad, no el autoritarismo que da el mundo, sino la autoridad que das tú. Una autoridad donde se refleja en el silencio, donde se refleja en la sabiduría, donde se refleja en la palabra sabia. Gracias, Padre, por tanto amor y misericordia, y que hoy la palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, que rompa las estructuras de nuestra mentalidad dominante tal vez, o nuestra mentalidad pesimista, o esa mentalidad que hace creer que todo es malo, todo es perverso. Gracias, Padre, porque sé que tu palabra es linda hoy. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén, amén y amén. Espíritu Santo, este momento es tuyo. Así que ánimo pues. Amén. Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió.
Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿Cómo es que tu maestro come con los cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de esta escritura. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tan bello cuando juzgan la iglesia, ¿no? Va, ¿usted por qué va tanto donde esa iglesia que donde hay puras chismosas, donde eso es hipocresía, donde el sacerdote tiene muchos pecados, y usted por qué va a esa iglesia? Entonces es como el decir, en ocasiones cuando alguien decía tu vida, ¿no es cierto, Moni? Alguien, no sé quién por allá decía cosas de esas en tu vida. Sí, alguien. Y entonces, que esas que porque tú siempre haces caras todos los días. Estoy haciendo ejercicios bucales. Ok. ¿Y qué sucede cuando eso se da? Pues perfectamente tú. La iglesia es un precioso hospital donde vamos a sanarnos. Porque si allí es un sitio donde están los santos y los puros, pues no tiene sentido. A la iglesia vamos los que estamos enfermos. Gracias a Dios nos reconocemos como enfermos. Ya pues el otro, si no se siente enfermo, el otro se siente pues que está muy bien, pues no vayas. Pero yo sí estoy enfermo y tengo que ir a la iglesia, ¿no es cierto? Sí, así es, Rafa. O sea, es curioso cómo, pues no sé por qué se tendrá esa idea de que el Señor se acerque a los que son santos y no, o sea, Jesús estaba por todos y especialmente por los pecadores. Porque es que el Señor lo dice, o sea, yo he venido no a condenaros, sino a daros posibilidad de salvación, ¿no? Y si nos da esa posibilidad de salvación, significa que el Señor nos busca. Eso quiere decir que cuando nosotros también empezamos este caminar, pues nosotros estábamos en igualdad de condiciones que muchos que nos escuchan, o sea, estábamos bien mal. Nuestra vida era tremenda, era un desorden total, nuestra familia era un caos, nuestros hijos estaban en unos problemas tremendos, o sea, no, que llegamos aquí y ya estábamos bien. No, el Señor nos encontró fue cuando estábamos muy mal, estábamos en una oscuridad tremenda. Y precisamente nos podemos decir, gracias al Señor, salimos de ese hueco profundo, de ese barro, salimos de esa situación difícil. No quiere decir por eso que, no, que ya estamos súper bien. No, todavía tenemos batallas, todavía tenemos que seguir luchando, todavía tenemos que esforzarnos por sanar heridas, todavía nos toca cambiar muchas cosas que nosotros hacemos incorrectas, pero la idea es mantenernos firmes en ese camino que el Señor nos enseñó, que nos fue fácil, no, igual que a todos, o sea, y al inicio uno tiene que batallar muchísimo, batallar contra la mente, porque es que nuestras mentes están tan contaminadas del mundo de nosotros, igual pensábamos mal, pensábamos negativo, actuábamos horrible. Hablábamos muy pesado, muy fuerte. Entonces, realmente el Señor, o sea, el Señor nos busca porque de pronto en algún momento, y como a veces, si alguna vez lo dije en otra charla, de pronto en algún momento muy difícil dijimos, ayúdame, Señor, ya no sé qué hacer, pero lo hicimos con el corazón. A lo mejor fue simplemente esa oración así de sencillo. Lo que le pasaba a los chicos con quienes trabajábamos, ellos decían, Señor, sácame esto, que no siga, o sea, que no, que pueda salir libre de esta situación, que pueda cambiar mi vida. Pero ellos no se daban cuenta que a veces esa simple oración que hacían en un momento difícil,
posiblemente le llevaba a una institución para poderlo sacar de esa condición. Entonces, o sea, no es la forma como el Señor, o sea, no es la forma como queremos nosotros a veces salir, pero el Señor sabe cómo sacarnos. Y a veces uno no sabe cómo va a transformar la familia, cómo va a transformar el esposo, los hijos, no. Pero nosotros tenemos que dejarlo actuar. Yo le pedí ayuda y él sí sabe cómo ayudar. Él sabe cómo ayudar. ¿Por qué? Porque primero él me conoce a mí y segundo conoce a esa persona con quien tengo la dificultad. Entonces él sabrá cómo llegar al corazón de cada uno. Simplemente tenemos que dejarlo. Que no, que es fácil, no. Es igual, o sea, yo al principio me resistía, yo al principio no quería entender muchas cosas, yo al principio quería seguir haciendo lo mío, al principio quería seguirme defendiendo, quería seguir hablando, exponiendo que yo era la lastimada y él no, etcétera. Bueno, todo eso es lo que a uno le pasa. Pero es cuando el Señor, o sea, si tú a lo último te decides, si tú te decides a no resistirte, porque yo me acuerdo esa vez, yo estaba, precisamente estábamos haciendo, o sea, la persona que me estaba orientando me dijo, haz un ayuno, es un ayuno de 3 días y a los 3 días unámonos para orar y el Señor nos mostrará qué sucede. Y así fue, entonces hice ese ayuno, llegué a los 3 días, nos encontramos y en esa oración el Señor me mostraba cómo era, o sea, me mostraba varias cosas, ¿no? Que yo tenía que cambiar. Y en la primera, yo simplemente le digo, no, Señor, no, o sea, tú estás equivocado, yo no estoy haciendo eso, porque uno se niega, la realidad uno se niega a reconocer de que uno no quiere dejar obrar al Señor. Bueno, después de varias cosas y hablar con la persona y todo frente a lo que el Señor mostraba, reconozco que sí estaba fallando. Luego me muestra otra cosa. Y bueno, me resisto, pero menos tiempo. Ya a la tercera ya dije, ay no, Señor, tú eres quien me conoce, yo sé que para qué me voy a resistir. Aquí me entrego mi corazón, o sea, tú sí sabes qué hay en él. Y te pido, ayúdame, Señor. Ayúdame y no me voy a volver a resistir. Si tú me dices una mínima cosa, Señor, quiere decir que eso está en mi corazón. Entonces aprendí que en mis momentos de oración, si el Señor ponía un pequeño recuerdo en mi vida, de pronto algún resentimiento, alguna cosa así pequeñita, ¿sí? Una pequeña escena que el Señor me pasaba por la mente, me entendía yo que tenía que buscar la forma de entender todo lo que había pasado en ese momento y el Espíritu Santo es maravilloso para hacerte recordar y darme cuenta de que sí habían cosas en mi corazón con relación a eso y que era necesario perdonar o pedir perdón. Entonces el Señor no se sienta con aquellos que son santos. ¿Para qué? El vino fue a la búsqueda de los que tenemos dificultad, de los que tenemos problemas, de los que necesitamos hacer cambios. O sea que si tú estás recibiendo este mensaje es porque el Señor sabe que tú has orado en algún momento y lo has hecho de corazón. Pero la situación que nosotros tenemos que mirar es cuánto nos vamos a resistir. Porque Él viene a visitarte es porque de verdad Él sabe que tú lo necesitas. Y entonces Él está respondiendo a un llamado tuyo. Entonces, primero lo llamas y después dices no. El Señor viene y espera que tú realmente aceptes esa ayuda. Ojo con esto. Espera que realmente tú aceptes esa ayuda. Pero tú tienes que dejar colgar tus guantes hasta para pelear con Dios. Tienes que colgar tus guantes y darte cuenta de que el Señor realmente está aquí por nosotros, para ayudarnos, para mostrarnos un camino de tranquilidad, de paz, de gozo. Cosas que no se van a lograr por un momentito, sino que es algo que se va a lograr de manera permanente, pero necesitamos realmente dejar que el Señor se siente a nuestro lado y converse con nosotros, sin importarnos
si es o no es, simplemente que Él hable lo que Él debe hablarnos para nosotros cambiar. Y mira lo particular, Moni. Hay muchas personas que se sienten tan culpables, tan mal, porque el mal los oprime tanto. Es que usted es tan pecadora que Dios ni lo escuchará a usted. Sí. Y uno se siente de igual manera así. Es que Dios no me escucha porque tengo tanto pecado que solamente Él la escucha a usted porque usted es santa. Los santos ya están en los santos están con Dios. O sea, ya tienen una conexión con Él, pero es que nosotros somos los más llamados. Porque mira lo que dice la palabra. Dice la palabra que Él vino, dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Se lo estaba diciendo a los fariseos. Y se lo estaba diciendo a los doctores de la ley, los que se sentían santos. Entonces, ¿quieres tú ser escuchado por Dios? Pues reconoce tu pecado y ya pasaste la prueba. ¿Qué quiero decir con eso? Que necesariamente pues Él vino fue por nosotros, por ti y por mí. Pero no nos quedemos simplemente en el juego del mal, que Dios reprenda a ese maldito Satanás. Que no nos quedemos en el juego de Él, que Él siempre nos quiere hundir haciéndonos sentir culpables. El sentimiento de culpa es una estrategia que Él emplea tremendo, y el meternos en la cabeza que es que nosotros somos tan pecadores que Dios no nos perdona. Es que Dios es misericordioso. Él habla desde su dolor, Él habla desde su inmundicia, y nos hace sentir eso. Pero Él vino fue por nosotros los pecadores. Mira lo particular. Los fariseos, que de una u otra forma tienen que relación mucho con los doctores de la ley y con los saduceos, porque eran todos unidos allí en el templo. Es bien particular, pero ellos juzgan tremendamente porque ellos se creen santos, se creen puros y juzgan a nuestro Señor Jesucristo porque Él está tratando de rescatar almas para Dios. Y ahora, ¿qué hacen los judíos? O sea, los doctores de la ley, los fariseos. ¿Ellos realmente sí estaban tratando de rescatar almas para Dios? ¿O qué era lo que ellos hacían en el templo? ¿Cuál era su afán? ¿Buscar tener ese temor de Dios frente al hecho de tener el amor por las almas? ¿Lo hacían? O sea, en nuestra familia nosotros que caemos en esas dos posiciones, o entramos al amor por las almas, por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanitos, ¿estamos pendientes de ellos para que se salven? ¿O estamos como los fariseos juzgándolos constantemente y caemos en esa criticadera constante porque están buscando ellos de Dios y nosotros nos creemos los non plus ultra pues de la parte espiritual? Mira lo que el Señor le dice a los fariseos y a los doctores de la ley tan fuerte por estar juzgando. Ahí fue suave el Señor. Pero mira lo que dice más adelantico en Mateo, cuando le dice, en Lucas, mira lo que dice: hay de ustedes también que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar y ustedes ni siquiera con el dedo quieren tocarlos. Y más adelante dice: hay de ustedes que se han apoderado de la llave de la puerta del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Y es una frase, bueno, es un pasaje de Lucas 11 que habla con los doctores de la ley y de una u otra forma también va reflejado a los fariseos. Ellos juzgan, como dice la palabra, ¿por qué criticas la paja de tu hermano cuando tú tienes una viga en tus ojos? Entonces ellos juzgan es desde su resentimiento, dolor, y más que de su dolor por el posicionamiento que tienen en la tierra, porque están tan sumergidos en la tierra que juzgan. A ti te juzgan porque tú eres pecadora, porque tú eres pecador, te juzgan, porque tú estás tratando de quitarte ese barro, esa suciedad que no te deja tener esa paz, mientras que el que está en el mundo adormecido como los fariseos, adormecidos, simplemente con una cuestión económica, adormecidos con un conocimiento. Ellos te van a juzgar porque están en el mundo, porque viven en el mundo y creyéndose que están realmente en la parte espiritual. O sea, si tú vas por el camino de Dios, simplemente sé humilde y siéntate con el Señor Jesucristo a la mesa, porque Él vino fue por ti y por mí, los pecadores. Vino por nosotros. Entonces deleítate en la cena con el Señor. Y si otros te critican, mira, estás ahí es donde te estás dando cuenta que estás cenando con el Señor. Cuando te juzguen, ahí es cuando estás diciendo: Señor, estoy cenando contigo. Qué rico que tú estés conmigo. Y soy pecador, soy pecador.
Por eso os coloco siempre la historia de San Felipe Neri, que las dejo como tarea. Vean la película, estudien la historia de San Felipe Neri. Él se reconocía pecador, el más pecador de los hombres. Y él era un hombre que era muy santo, pero él se sentía todas las veces pecador. Porque nosotros somos pecadores, mentiroso, el hombre que dice que no ha cometido pecado. Teníamos un compañero en el trabajo que él decía que Dios ya nos perdonó los pecados, porque hay una corriente. Totalmente. Sí, hay una corriente teológica que hay que tener cuidado con esos pensamientos. Que nosotros ya estábamos puros, porque Él ya se sacrificó por nosotros, entonces no cometíamos pecado. Pero hoy qué cuidado, porque está en contra de la palabra. Dice primera carta de Juan, que mentiroso llamamos a nuestro Padre Dios si no nos reconocemos pecadores. Todos los días cometemos pecado. Tú, por ejemplo, saludaste bien a tu esposa esta mañana. O saludaste a tu esposo. Tú me saludaste a mí, Moni. Cometiste un O pecado. le saludan a uno con un susto bien grande. O le saluda con susto como me pasó esta mañana. O sea, nosotros ahí ya cometimos un pecado de no, hola mi amor, ¿cómo está? Pero ¿cómo? Sí, o sea, no, saludaste bien o tuviste un pensamiento ya, ya te quejaste de alguien, ya lanzaste tu dardo envenenado de juzgar a alguien, por ejemplo, en la mañana cuando te levantaste. Si te pones a pensar, ya te dio pereza, por ejemplo, leer la palabra. Todos los días cometemos pecados, todos los santísimos días, en cualquier momento. Por eso uno tiene que estar muy pendiente y si comete pecado, Señor, soy pecador, vengo ante tu presencia a arrepentirme. Pero no tanto es como el que se arrepiente, el que pide perdón por el todos pecado los días se hace cuando lo mismo todos los días. el mismo pecado de siempre. O la persona que ya, por ejemplo, la persona murió, tiene un resentimiento, va ante el sacerdote, se confiesa y dice el sacerdote, los amigos sacerdotes que nos dicen, es que viene la señora con el mismo bendito dolor en su corazón cuando ya le ha confesado como 7, 8 veces sobre lo mismo. Y ya sanó, porque yo ya le dije, ya fuiste sana, ya fuiste liberada, ya Dios te perdonó. Y todavía sigue con ese sentimiento de culpa. O sea que no cenó con el Señor. No cenó con el Señor. ¿Qué te parece, mi amor? Y eso me parece tremendo, Rafa, porque es algo que tenemos que aprender. O sea, realmente, o sea, cuando nosotros nos pedimos perdón y todavía seguimos en la misma y seguimos cayendo en lo mismo, es porque no nos damos cuenta qué es el daño que hacemos a Jesús. Y es importante que nosotros miremos esto. ¿Por qué? Porque un pecado que hagamos es un latigazo, es un martillazo, es un golpe, es una espina clavada. O sea, es una buena herida que hacemos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo porque Él quedó en ese eterno estar. Y si nosotros no vemos eso, que nosotros somos los que lastimamos a Jesús, los que le quitamos su sangre, los que acabamos con nuestro Señor por causa de nuestro pecado, nosotros no nos vamos a dar cuenta realmente del verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que trae el cambio. Porque cuando yo, por ejemplo, estoy con mis acciones, por ejemplo, lastimo seriamente, y es que también es una verdad, que lastimamos seriamente a nuestra familia, o sea, dejamos unas marcas muy importantes en nuestra familia. Si yo soy consciente de ello, del dolor que estoy haciendo, del daño que estoy haciendo psicológico en su integridad, seguro que nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo doler a alguien que amamos, que decimos amar. Y si yo soy consciente de eso también, o sea, no solo estar acabando con un ser tan bueno que es nuestro Señor Jesucristo, por cada situación que yo estoy haciendo, hago que Él derrame su sangre, sino que también lastimo a mi familia. Y yo no cambio eso, o sea, si yo no me arrepiento de ese daño que estoy haciendo, si yo no me arrepiento del dolor que estoy generando y que ese arrepentimiento me debe llevar a mí a querer cambiar mi conducta, entonces no estoy haciendo nada, no estoy valorando el sacrificio de Jesús y no estoy valorando el daño que estoy haciendo a mi familia y que tengo que, ¿cómo es que se dice? Resarcir. O sea, yo tengo que cambiar mi conducta, tengo que cambiar
mi forma de accionar, de hablar, de todo eso. O sea, yo no puedo volver a hacer lo mismo. Si yo digo me arrepiento y vuelvo a lo mismo, eso se llama remordimiento. Eso no hay arrepentimiento verdadero. El verdadero arrepentimiento nos trae un cambio. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, Mateo, el Señor le dice, sígueme. ¿Y qué pasó con Mateo? Él Espérame, cambió. ¿será que sí? No, sí, voy o no voy. Tomo la decisión y lo Él dejo todo. decidió, y no solamente eso, sino que él decidió cambiar su vida. Cambiar su vida y por eso puede decir que él es un evangelista. Él pudo hablar del Señor. ¿Por qué? Porque compartió con él y dejó su vida de pecado para poder seguir y cómo es aceptar el amor que el Señor le estaba dando de salvación. Y mira lo que hace Mateo. Si te das cuenta que su estrategia, la habilidad que él tenía para cobrar y llevar registro de todo, lo hizo un escritor. O sea, lo que él hacía, lo revirtió para el servicio del Señor. Siguió escribiendo. O sea, porque él llevaba los impuestos y sabía quién le cobraba, llevaba los libros. Era el contador de los romanos. Entonces, ¿qué sucede? Su habilidad la colocó en servicio del Señor. Su talento lo puso al servicio del Señor. Y mira, y sacó el Evangelio de Mateo, que a mí personalmente me fascina el Evangelio de Mateo. Generalmente el Evangelio más hermoso es el de Juan. ¿Sí? Solo que el de Mateo me parece muy didáctico, muy práctico, muy interesante. Y fíjate, de igual manera me llama la atención. Y quiero dejarles una tarea sencillita. ¿Sí? Sencilla. Dígame qué fariseo cambió su vida. ¿Qué fariseo? Porque alguien se dejó mover igual que Mateo. Alguien se dejó mover, y varios. Cuénteme en al menos uno de qué fariseo se dejó mover por el Señor. Dios me los bendiga. Que tengan un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Bye.